¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues el día de hoy aquí estamos arrancando semana y pensando y meditando como siempre en la palabra de Dios. Y fíjese que el día de hoy quiero empezar con una analogía bien interesante. Fíjese que cuando comparto mis videos de que estoy buceando con tiburones, que es algo que realmente me gusta y me apasiona, me llama la atención que todo el mundo dice, híjole, qué miedo. Y hay gente que está aterrada y es por demás intrigante entender lo que pasa en las mentes de las personas, porque es muy chistoso entender que los tiburones no tienen ningún interés en los humanos, al grado que ni se les acercan ni mucho menos se los comen. De hecho, hay videos en YouTube que demuestran que hay gente que se ha sacado sangre de las venas, se las mete en un tubito, se van a bucear, sueltan un tubito de sangre, de su propia sangre debajo del mar cerca de un tiburón y el tiburón ni se inmuta. ¿Por qué? Porque simplemente la sangre de los humanos no es conocida para los tiburones y por tanto no les llama la atención. Pero más interesante es todavía pensar que en los 80s Steven Spielberg hizo una serie de películas que se llamaban Tiburón, en donde mistificó a estos animales. Y aún personas que nunca han visto estas películas creen que los tiburones son animales peligrosos. Y cuando meditamos en esto, nos damos cuenta que también esto pasa con Dios. Cada quien tiene una idea de algo que alguien alguna vez dijo. Hay un libro antiquísimo, no le voy a contar mentiras porque no tengo el dato ahorita a la mano, pero creo que fue por ahí por el año 1300. Un cuate que se llamaba Dante Alighieri escribió un libro que se llama La Divina Comedia, donde describió el infierno. Y es bien interesante que hay gente que le cree más a Dante Alighieri, a pesar de que nunca ha leído su libro, que a Dios, porque lo más interesante es que Dios no habla de estos temas. O sea, Dios escribió la Biblia con la intención de que conociéramos a Dios y no de que conociéramos al diablo. Sin embargo, en nuestra rutina diaria de fe, creemos más en el diablo que en Dios y pensamos más en lo que es pecado que en lo que es bendición. Y, y de ahí salió un tema recurrente y muy interesante. La gente cree que la Biblia es un libro difícil de leer y difícil de entender. Y la verdad es que no es así. En estos últimos días, o en estas últimas semanas, he tocado mucho el tema de que tenemos que establecer ahora sí que el ambiente para que la bendición de Dios pueda venir a nuestras vidas. Y la verdad es que de repente lo digo con cierta culpa porque digo, híjole, debería de profundizar más en el tema, así que esta semana me estoy dedicando a esto porque, ¿sabe qué? Establecer el ambiente para la bendición es tan sencillo como la historia de los tres cochinitos. Hubo un cochinito que construyó su casa sobre la arena y con paja. Y pues, ¿qué pasó? Vino el lobo, sopló y la casa se cayó. El segundo cochinito construyó su casa con madera y y sin cimientos. Entonces vino el lobo, sopló y derrumbó la casa. Y el tercer cochinito se tomó el tiempo, aplanó la tierra, puso cimientos, construyó su casa con ladrillo y con cemento. Y cuando vino el lobo no pudo eh, derrumbar la casa por mucho que sopló y por mucho que hizo. La bendición es exactamente igual. Y estamos acostumbrados a las bendiciones efímeras o a llamarle a cosas que no lo son bendición porque estamos acostumbrados a ser como el primero y el segundo cochinito, sin tomar en cuenta que las cosas que Dios hace son no solamente permanentes, sino que también son eternas. Y que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que entender que nuestras oraciones tienen que ir dirigidas a las cosas eternas y que de esa misma manera Dios va a hacer cosas eternas que requieren de aplanar la tierra, ¿sí? De generar fundamentos para construir cosas que tengan una durabilidad. Esto me llama mucho la atención porque fíjese nada más, dice en Éxodo 20, si no me equivoco, en el versículo 5, dice que las cosas que hagamos mal pueden llegar a trascender a la tercera y cuarta generación, pero dice que las cosas que Dios hace en aquellos que lo obedecen y que lo aman,
trascienden hasta 1000 generaciones. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que es muy sencillo, las casitas de Infonavit, hay veces que una casita de Infonavit pasan 5 o 6 años y ya están todas chafas y está cayéndose, pero luego vemos construcciones, a mí me impresiona mucho cuando me ha tocado ir a Europa o a Asia y encontrarte con casas, con edificios que tienen hasta más de 1000 años. Y dices, wow, ¿y cuál es la diferencia? Los fundamentos y el ambiente que se preparó para que esta construcción se mantuviera en ese lugar. Entonces, esta semana, amados, vamos a seguir hablando de esto y quiero que nos lo llevemos de tarea porque definitivamente tenemos que dejar a un lado los mitos del tiburón y tenemos que dejar a un lado las cosas que creemos, porque la Biblia no es un libro difícil de leer, todo lo contrario. Y vamos a llevarnos muchas ilustraciones para seguir hablando de esto. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana.